Ahora sí, chicos, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé en qué horario, en qué hora, en qué tiempo estén viendo este video, pero lo único que les quiero decir, chicos, es que, bueno, me siento muy feliz, muy contento de que estén aquí nuevamente en una clase más de trading institucional. Y bueno, a partir de aquí, chicos, se vienen los temas interesantes, los temas cachondos, los temas sabrosos, chicos. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Yo creo que hay mucho contenido de esto en YouTube. Sin embargo, bueno, no puede faltar nuestro toque personal. Así que bueno, el día de hoy les doy la bienvenida a esta clase de trading institucional y hoy vamos a estar hablando de los ya famosísimos order blocks. Vamos a estar hablando un poquito de qué es el concepto, cómo se aplica y algunas variaciones que nos podemos a poder encontrar dentro del mercado. Así que sin más ni menos, sean bienvenidos y vamos a darle. Let's go. El concepto de order block, para los que no lo sepan todavía, para los que apenas son nuevos y todavía no lo entienden, un order block básicamente es una zona de oferta y demanda. ¿Ok? Si se acuerdan lo que les explicaba en la clase pasada sobre oferta y demanda, son zonas de acumulación donde se acumulan órdenes pendientes y obviamente cuando el precio se decide a dar hacia cierta dirección, cuando el precio tiende a regresar, se activan esas órdenes que quedan pendientes y el precio nuevamente vuelve a generar ese impulso, ¿ok? En este caso, chicos, los order block se utilizan principalmente para grandes instituciones en las cuales tienen que inyectar bastante liquidez para ciertos activos y como no lo pueden hacer en una sola posición, no lo pueden hacer en una sola transacción, por lo mismo que ya les explicaba en la clase pasada que tiene que existir un balance entre compradores y vendedores, pues obviamente lo hace de forma prolongada mediante el uso de estos bloques, chicos, para poder ingresar estas cantidades de dinero. Si no lo entiendes, te lo voy a explicar en este ejemplo. Imaginemos que este banco necesita comprar 100 millones de euros, pero con dólares. En este caso, el intercambio el euro-dólar, ¿ok? Como no se puede dar toda la misma transacción en un solo movimiento, porque obviamente esto generaría un desbalance bastante feo en el mercado, se tiene que hacer de manera fraccionada. Entonces, ¿qué pasa? En el primer bloque, este banco, por ejemplo, inyecta un capital de 20 millones de dólares en el primero, ¿ok? ¿Qué pasa con este primer bloque? El precio, fíjense lo que pasa con el precio se dispara, ¿ok? Y justamente lo que ya les explicaba en las zonas de oferta y demanda, crea lo que sería un vacío. Después el precio empieza a bajar, rellenando lo que serían estos vacíos. Ahora, el banco lo que va a buscar es una zona lo más barato posible para poder ejecutar un segundo movimiento, ¿ok? Una segunda compra. La ejecuta, ¿ok? Llevando nuevamente el precio más arriba y como no puede todavía liquidar esta zona, ¿qué pasa? Se da una tercera zona donde el precio, o en este caso el banco, vuelve a inyectar más capital. Se rompe esta zona, lo que sería en pocas palabras, lo que sería un boss, creando ahora una nueva zona, un nuevo bloque. Esperan a que se dé un descuento para nuevamente inyectar capital, se da nuevamente un retroceso y aquí se vuelve a inyectar. Básicamente, chicos, en toda esta serie de bloques, el banco pudo colocar 100 millones de dólares buscando siempre colocarse en el precio más barato posible. Lo mismo hubiera pasado para el lado contrario si estamos hablando de ventas. El banco siempre va a buscar, o en este caso el trader, todo trader siempre va a buscar intercambiar o ejecutar sus operaciones de venta al precio más caro posible. ¿Ok? Lo mismo pasa con las compras, lo mismo pasa con las ventas. Siempre se busca el precio mejor posible. Si tú vas a una oferta, buscas el mejor precio posible. Entonces, aquí es lo mismo, chicos, exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ver un poquito de cómo podemos identificar visualmente, o sea, esto ya se los dije en forma teórica, pero ¿cómo es que realmente esto se expresa en un gráfico? ¿Cómo es que nosotros podemos entender que se está inyectando una gran cantidad de capital y que obviamente se puede crear esa zona de interés para estas instituciones, donde se van a ejecutar a lo mejor quizás órdenes pendientes o donde se va a inyectar nuevamente una gran cantidad de capital? Un order block, chicos, se puede identificar de varias maneras,
pero la manera más común en la que nosotros vamos a poder encontrar un order block es esta. Siempre la vamos a reconocer por ser la última vela contraria antes de un movimiento fuerte que crea un imbalance, ¿ok? Este es otro tema para otra clase, chicos, pero desde aquí ya lo vamos adelantando, porque es clave para poder entender o al menos identificar correctamente lo que sería un order block. En la siguiente clase de imbalances, pues obviamente ya vamos a hablar un poquito más de lleno, cómo funcionan, qué son los imbalances y todo ese rollo, ¿ok? Entonces, esta es la manera más clásica en la que vamos a identificar un order block. El precio venía subiendo, de repente el precio falla, ya no pueden continuar los compradores, se da este movimiento fuerte que genera un vacío, el precio nuevamente rellena el vacío y llega hasta la zona donde están estas órdenes pendientes acumuladas. Esto obviamente en una temporalidad menor se puede observar como una acumulación del precio, ¿ok? Entonces, básicamente así es como funciona un order block. Ahora, su principal regla para hacer un order block válido es que, número uno, el precio tiene que haber sacado liquidez de un punto anterior. Esto, bueno, no lo representé en el dibujito anterior, pero es una regla muy importante, chicos, que ustedes tienen que entender para hacer un order block válido, para que sea válido, chicos, para que no digan, oye, pero es que yo vi un order block, pero ejecuté la operación y me sacó el precio. Sí, porque no cumplió esa regla. Regla número uno, el precio tuvo que haber sacado liquidez de un punto anterior. En este caso pudo haber sido el último boss, ¿ok? Paso número dos o regla número dos, el precio tuvo que haber hecho un imbalance. Después del movimiento fuerte se tuvo que haber creado un imbalance, ¿ok? Justamente como en este caso, chicos, el precio, bueno, imagínense que aquí venía haciendo lo que sería una tendencia bajista, el precio saca liquidez, por último, del último punto anterior, se genera el movimiento fuerte, creando lo que sería un imbalance. En este tipo de movimientos, un order block inválido, justamente, se genera esto. El precio se da un movimiento fuerte, pero la siguiente mecha rellena este vacío. Por lo tanto, esta zona de aquí ya no es válida para colocar operaciones. ¿Por qué? Porque obviamente en el mismo retroceso se eliminaron estas operaciones, ya no quedaron operaciones pendientes aquí, se eliminaron y obviamente pues se fueron con el movimiento. Entonces, esto ya no es un order block válido, chicos. Es muy importante que ustedes aprendan a observar y reconocer estos movimientos para que pues al momento de que lo estén ejecutando pues no lo saque el precio. Por eso es muy importante ponerse aquí bien al tiro con esas reglas. Ahora, otra de las reglas que justamente lo que ya les decía, que el impulso tiene que crear un boss o un chocho, de acuerdo al tipo de movimiento. ¿Por qué en el caso del choch? Bueno, ahorita, ahorita lo van a ver más adelantito en las variaciones de order block, pero en el caso de un order block classic, justamente el precio tiene que haber hecho el boss, en este caso, fíjense, el precio rompe la estructura y genera un vacío, genera el rompimiento de la estructura a favor de la tendencia y obviamente esto se convierte en una zona clave para, o de descuento, yo les llamo una zona de descuento, donde las instituciones van a buscar volver a entrar. Justamente como ya les explicaba en el ejemplo 1, en el ejemplo del banco, donde él busca el precio mejor posible para seguir inyectando capital. Entonces, el movimiento clásico de un mercado se identifica una zona de order block y esta zona es una zona en este caso de oferta para continuar vendiendo. En el caso del cambio de carácter, esta zona de aquí tendría que haber sido un order block clásico, pero al ser roto, al ser atravesado, nosotros le llamamos un order block en quiebre, un order block que falla. Entonces, justamente lo que ya les explicaba en la clase de estructura de mercado, cuando se da un choch, el precio normalmente tiende a retroceder a la zona que acaba de romper, o lo mismo, como en el caso de soporte-resistencia, se vuelve una zona de polaridad. Lo que anteriormente era una zona de resistencia, el precio lo rompe, lo atraviesa, después lo utiliza ahora como una zona de soporte y continúa su tendencia. O sea, todos los conceptos a final de cuentas tienen un nombre diferente, pero sirven para lo mismo o explican básicamente lo mismo, chicos. Entonces, son bastantes conceptos que les digo, poco a poco tienen que ir conociendo y poco a poco ustedes lo van a ir relacionando con el precio, con el mercado, con los gráficos y van a ir entendiendo que a final de cuentas es lo mismo. Oferta y demanda es lo mismo que zonas de order block, porque básicamente
Lo que hay dentro de esta vela, que es lo que genera el order block, en una temporalidad menor, es una acumulación del precio. Entonces, básicamente, esto es una zona de oferta o demanda, dependiendo el caso, chicos. Entonces, es lo mismo, solamente con nombres diferentes. Y obviamente, pues tienen ciertas reglas, ciertos parámetros que se deben de cumplir para poder validarse. Ahora bien, otra de las reglas para que un order block sea válido, para que no coloques operaciones, digamos, pendientes y de repente el precio te barra, es que justamente esta zona no tiene que haber sido mitigada o utilizada anteriormente. Si tú observas que ya se dio, por ejemplo, este boss, que el precio regresó, utilizó esta zona y nuevamente volvió a romper hacia abajo y nuevamente se está dirigiendo, esta zona de aquí ya no te sirve para seguir vendiendo porque ya fue utilizada una vez. Las órdenes pendientes que se habían quedado aquí ya fueron ejecutadas. Entonces, si tú te colocas en venta aquí, vas a ser únicamente parte de la liquidez para que el precio continúe subiendo, ¿ok? Entonces, muy importante que observes estas partecitas de aquí. Observe, si el precio ya mitigó, ya utilizó la zona, simplemente, bueno, pues ya no sirve. Buscamos nueva información. Esperamos que a lo mejor esta zona pues sea rota, buscamos que el precio haga un cambio de carácter, qué sé yo, ¿ok? Pero es muy importante observar. Ahora, justamente lo que ya les decía, existen en el mercado ciertas variaciones. No todo es el order block bonito de una última vela última vela contraria antes del movimiento fuerte. No, chicos, existen varios order block, existen variaciones y es importante que nosotros las reconozcamos, pongamos que a lo mejor no las aplicamos al 100%, pero sí al menos conocerlas, ¿ok? Y que al momento de que se estén dando los diferentes escenarios en el mercado, recuerden que no hay escenario 100% igual, no se van a repetir al 100% los escenarios, tenemos nosotros que saber identificar en qué tipo de order block estamos operando. Tenemos chicos, el primero, que sería el order block de impulso primario, ¿ok? Este order block, como dice aquí, se caracteriza por tener la primera vela, o sea, la primera vela contraria, una vela débil, una vela puede ser de indecisión antes del impulso fuerte. De hecho, bueno, esto en patrones de velas, esto sería un patrón estrella, ¿ok? Tenemos una última vela de compradores, tenemos una vela de indecisión y posteriormente tenemos una vela de decisión, una vela envolvente, que en este caso pues es la que genera el imbalance. Ahora, esa vela de indecisión básicamente pasaría a ser nuestra zona de order block primario, justo esperando que se rellene primero lo que sería la zona del imbalance. Y de hecho, chicos, aquí les puse un ejemplo de lo que sería este order block de impulso primario. Fíjense cómo el precio hace un retroceso, obviamente viene bajista, ¿ok? Hace un retroceso, tenemos esta vela débil, incluso puede ser, se pudo haber dado desde aquí, chicos. Fíjense, tenemos una vela, última vela, tenemos una vela de indecisión, tenemos una vela que si bien no es totalmente envolvente, pero sí cubre al menos esta y esta. Después, ¿qué pasa? El movimiento sigue bajando y por último nos genera este imbalance, chicos. O sea, al final de cuentas, el precio cae con fuerza. De hecho, nos genera, si se dan cuenta, dos zonas de imbalance. Nos genera una zona aquí y nos genera una zona aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos, chicos, es esperar a que el precio reaccione en estas zonas. Fíjense cómo aquí, a final de cuentas, esta zona, cuando el precio regresa aquí, intenta cubrir el imbalance, obviamente no lo cubre, esto lo vimos en la clase de oferta y demanda. Se genera liquidez previa, chicos. Esto es liquidez previa. El precio no alcanza a cubrir la zona, únicamente deja dinero sobre la mesa para que después el precio venga, manipule toda esta liquidez que tenemos acá, tome lo que serían las órdenes pendientes que se quedan aquí acumuladas y posteriormente el precio caiga. ¿Ok? Entonces, esto es el primer ejemplo de order block primario, chicos. Recuerden, el order block primario es aquel que se encuentra en un patrón de vela tipo estrella. ¿Cómo es el patrón de tipo estrella? Lo vuelvo a repetir. Tenemos última vela de compradores, una vela de indecisión y una vela envolvente, dejando obviamente en la envolvente lo que sería el imbalance. Este es el primer variación de order block.
Después de ahí, chicos, tenemos los order block con mechas. Esto se suele dar, chicos, o personalmente yo los utilizo bastante después de las tomas de liquidez, ¿ok? Son velas que tienen un fuerte impulso, chicos, que obviamente son rechazadas, ¿ok? Dejan una mecha ya sea del lado de arriba o del lado de abajo. Al final de cuentas, chicos, la zona de la mecha es muy importante. Yo suelo tomar normalmente el 50% de esa mecha y lo suelo utilizar como un order block para ejecutar entradas. Por ejemplo, miren, aquí, por ejemplo, se pudo dar el caso tanto abajo, por ejemplo, aquí abajo, en esta mecha, como arriba. O sea, en cualquiera de los dos puntos se puede dar el caso, chicos. A final de cuentas, fíjense cómo se queda la mecha. Este igual lo mismo. Tenemos un patrón tipo estrella. A final de cuentas, esto puede ser también un order block de impulso primario. Por lo mismo, tenemos última vela contraria, tenemos lo que sería una vela de indecisión y una vela de decisión. A final de cuentas, estas tres velas forman un patrón, una estrella, ¿ok? Patrón estrella, dejándonos a su vez un imbalance que el precio nuevamente intenta liquidar, no lo puede hacer, dejando liquidez previa. Esto es oferta-demanda, lo que yo les decía. Tenemos otra vez que el precio lo intenta liquidar, no puede, dejando nuevamente liquidez. Posteriormente el precio viene, recoge todo este dinero, rellena el imbalance, se activan órdenes pendientes y se va el precio. ¿Ok? Espero que hasta aquí, chicos, vayan entendiendo, espero que vayan tomando notas de todo esto. Pueden tomarle capturas si quieren, pueden detener en este punto del video, pueden detenerlo, pueden tomarle sus capturas, porque realmente, chicos, es importante entender cómo es que funcionan estas zonas de oferta y demanda, o en este caso los order blocks, ¿ok? Es muy importante que lo entiendan. Siempre, siempre ubiquen las zonas de imbalance y obviamente estos puntos que tienen, donde aquí se quedan ¿cómo se llama? Las operaciones pendientes, ¿ok? Ya sea de compra o venta. Pero es importante que ubiquen siempre esto, chicos. Ahora, también dentro de una estructura, por ejemplo, si la estructura va a favor de la tendencia, bueno, principalmente en todo tenemos que operar así, a favor de la tendencia, también se pueden dar estos order blocks a mitad del movimiento, por decirlo así, ¿ok? Tenemos la tendencia alcista, tenemos el impulso, tenemos el retroceso, tenemos nuevamente el impulso. Esto es básicamente el order block clásico que yo les decía, a favor de la tendencia. El precio genera un imbalance, se genera la última vela contraria antes del movimiento fuerte y esto básicamente pasa a ser el order block. Lo mismo es una vela de primaria, a final de cuentas, miren, tenemos un patrón estrella, última vela, vela de indecisión, imbalance. De hecho, miren, acá también les puse otro ejemplo de este tipo de order blocks. Fíjense, tenemos última vela contraria, en este caso de vendedores, esto es una tendencia alcista. Tenemos una vela de indecisión que reacciona a esta trend line, tenemos un movimiento fuerte que genera un imbalance y después, ¿qué pasa? El precio simplemente viene con una mecha, aquí genera liquidez, no puede rellenar totalmente la zona del imbalance, viene nuevamente una mecha, liquida, cierra imbalances, activa órdenes pendientes y nos vamos, ¿ok? Entonces, son ejemplos, chicos, me podría pasar toda la tarde buscándoles ejemplos, pero aquí la idea es que ustedes traten de identificar, primero que nada, la estructura del mercado, hacia dónde se está dirigiendo el precio. Cada que ustedes observen un movimiento fuerte, como en estos casos, movimientos fuertes, siempre identifiquen la zona de imbalance y la zona de origen. El precio, en la mayoría de las ocasiones, chicos, les juro que el precio regresa a mitigar estas zonas, a rellenar principalmente esto. El precio nunca deja vacíos. El precio tiende a rellenar esto, o sea, empata esto, fíjense cómo lo empata, y a final de cuentas, cierra todo, se abren posiciones y vámonos. Se da nuevamente el impulso. Esto sirve para dejar posiciones pendientes o también se pueden ejecutar al momento. Obviamente, cuando el precio va cayendo, ejecutas tu operación y te vas con el precio. ¿Ok, chicos? También se pueden dar, chicos, en los microrangos, que básicamente es lo mismo, solamente que esto es en temporalidades menores. Lo que yo les decía, lo que esto en una hora puede ser una sola vela, por ejemplo, en M15 o en M5, puede darse este caso, que esto sea un microrango, una acumulación. Es básicamente lo mismo, chicos, pero se los estoy mostrando desde diferentes perspectivas o desde diferentes ángulos para que todo lo que ustedes observen digan, ok, esto ya lo vi en esta clase, esto ya me lo explicaron, esto ya sé por qué sucede. Entonces,
En los microrangos, básicamente, chicos, es la misma vela, o sea, esto es una sola vela de 1 hora, pero en 5 minutos se puede ver un microrango. Se genera un order block, se genera un imbalance, que el precio tiende a rellenar, y la zona de acumulación, o en este caso, una zona de oferta, sirve para acumular órdenes pendientes. El precio llega, cierra imbalances, activa órdenes y vámonos, chicos. Aquí justamente les vuelvo a poner un ejemplo. Tenemos una especie de canal alcista donde se genera acumulación. Después el precio genera un imbalance. El precio genera liquidez previa. Fíjense cómo aquí el precio intenta rellenar el imbalance, no lo puede. Intenta por segunda ocasión rellenar el imbalance, no puede hacerlo. Y por tercera ocasión, el precio recoge todo este dinero que está aquí, cierra el imbalance, activa órdenes pendientes y el precio continúa. Entonces, chicos, hay muchas maneras de expresar los order blocks. A final de cuentas, ustedes tienen que practicar, ustedes tienen que ir a los gráficos, ustedes tienen que buscar sus propios ejemplos, ustedes tienen que empezar a entrenar la vista, principalmente, chicos, porque yo les puedo llenar esta clase de ejemplos y más ejemplos, pero el trabajo igual lo tienen que hacer ustedes, chicos. Ustedes tienen que ir a los gráficos y tienen que practicar, hacer su propio backtesting, observar qué hace el precio cuando se acerca a estas zonas. O sea, ustedes tienen que observar bastante, chicos. El trading se trata de observar, ser pacientes, esperar, ¿ok? No es solamente de ejecutar por ejecutar y ya. O sea, tienen que también tener esa paciencia. Y por último, chicos, lo que les decía, cuando el precio hace un choch, se genera lo que es este order block en quiebre, cuando un order block principal falla. Cuando tenemos esta zona de, en este caso de oferta, esperamos que el precio reaccione para seguir vendiendo. ¿Y qué pasa? El precio lo atraviesa de manera brusca, ¿ok? Lo atraviesa sin piedad, ahora sí que sin nada, ahora sí que con coraje lo atraviesa. Básicamente estamos hablando que este order block ha fallado y se le considera un order block en quiebre. En estos casos, ¿qué se hace? Lo mismo, chicos, el precio únicamente bajará a, es una zona de soporte-resistencia, el precio bajará a utilizarlo como una zona de polaridad y puede seguir a favor de la nueva tendencia. Justamente aquí les muestro un ejemplo, chicos. Aquí teníamos esta zona de order block para seguir vendiendo. ¿Qué pasa? El precio no la respetó. Fíjense cómo aquí teníamos un imbalance, o sea, era una zona para seguir vendiendo. Pero ¿qué pasa? El precio rompe con fuerza, lo atraviesa por completo, se genera un cambio de carácter. Esta zona de aquí pasa a ser ahora un order block, nuevamente, pero ahora al lado contrario. De hecho, justamente se dan cuenta, el precio genera 1, 2 imbalances, inclusive hasta 3 imbalances. Bueno, este de aquí ya no cuenta, porque básicamente el precio aquí está rellenando. Pero este de aquí, este sí es un imbalance y este de aquí también es un imbalance. Observen cómo el precio solamente regresa a testear solamente la zona que acaba de romper y se va con fuerza. ¿Ok? Entonces, les vuelvo a repetir, ejemplos hay muchísimos, hay muchas variaciones, todas son similares, a decir verdad, solamente les vuelvo a repetir, se los mostré desde diferentes perspectivas, para que ustedes también lo puedan identificar tal cual es y pues obviamente lo puedan poner en práctica, chicos. Así que bueno, creo que espero no haberlos abrumado con tantos ejemplos, con tanta información. Creo que esta es una de las clases que más ejemplos he dado, pero la idea es que quede claro, lo más claro posible. Así que bueno, creo que hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. La siguiente clase va a estar muy interesante, chicos. Les pido de favor que no se la pierdan porque va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de imbalances. Y bueno, de mi parte es todo. Mi nombre es Jonathan Lascano y espero verlos próximamente en la siguiente sesión de trading institucional, chicos. Que tengan todos una excelente nochecita. Chao, chao.